Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mis queridos hermanos. Compartimos la bendita y poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre amado, invocamos en este momento la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, que pueda, Señor, preparar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra vida para recepcionar la presencia de tu Hijo amado Jesús nuestro Señor, el resucitado. Hoy por medio de la palabra podamos, Señor, recibir y aceptar a Jesús como el Señor de nuestra vida. Recibir, Señor, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra vida. Que nuestro gobernante, Señor, pueda recibir a Jesús como su Señor y su Salvador. Que los gobernadores de este mundo, Señor, los grandes personajes, personas que viven sin Dios, personas, Señor, que no te conocen, por el poder de tu palabra hoy pueda abrir su corazón, recibir a Jesús y vivir una vida plena en el Espíritu, por el poder de la palabra que compartimos en San Lucas en su capítulo 4, verso 24 al 30, para gloria y honra de Dios. Y siguió diciendo Jesús: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Verdaderamente había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías, cuando no llovió durante 3 años y medio, y hubo mucha hambre en todo el país. Pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas israelitas, sino a una de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. También había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero no fue sanado ninguno de ellos, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho. Se levantaron y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte, sobre el cual el pueblo estaba construido, para arrojarlo abajo desde allí. Pero Jesús pasó por medio de ellos y se fue. Bendito sea el santo nombre de Dios. El Señor añada tremenda y poderosa bendición a su palabra, que la compartimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea Dios, mis queridos hermanos. Jesucristo haciendo comparación de lo que sucedió en el tiempo del profeta Elías y del profeta Eliseo. Es lo que está sucediendo con el Señor Jesucristo. En el tiempo del profeta Elías, este gran siervo de Dios que comenzó a predicar la palabra de Dios, anunciar una palabra de conversión para que la gente pueda arrepentirse, dejar su vida de idolatría, abandonar los falsos dioses y volver al único y Dios verdadero. Este único profeta de Cristo, de Dios Todopoderoso, que predicaba la palabra, que anunciaba una palabra de esperanza, una palabra de arrepentimiento, de conversión. La gente prefería escuchar a los falsos profetas de Baales, a esos falsos que predicaban solamente para endulzar el corazón, para endulzar los oídos de los pecadores. No anunciaba una palabra de verdad, no denunciaba los pecados. Entonces el pueblo se congraciaba con aquellos profetas de Betsabel. Bendito Dios de la gloria. Estos falsos profetas predicaban lo que el pueblo quería escuchar. En cambio, Elías predicaba una palabra que reprendía el corazón, que reprendía la actitud, que reprendía a los que vivían en pecado. Bendito sea Dios. Por eso este pueblo rechazó al profeta Elías. Entonces dice la palabra que el profeta Elías anunció una tremenda sequía para el pueblo de Dios. En Primera de Reyes, en su capítulo 17, verso 1. Después de esta gran sequía comenzó a haber una hambruna. Muchos judíos pasaron hambre. Pero no importa esa hambre, igual no se arrepentían, no se convertían. Igual rechazaban el mensaje de Dios. Entonces la palabra dice
Primera de Reyes capítulo 17 versículo 8 en adelante. El Señor le dijo a Elías: levántate y vete a la ciudad de Sarepta en Sidón y quédate a vivir allá. Ya le he ordenado a una viuda que allí vive que te dé de comer. Bendito sea Dios. Este profeta de Dios será alimentado por una viuda. ¿Y sabe cómo era la tinaja? ¿Sabe cómo era la alacena de esta viuda? El almacén estaba careciendo. Tenía solamente un puñado de harina, dice la palabra en el versículo 12 en adelante. La viuda le respondió a Elías: te juro por el Señor tu Dios que no tengo nada de pan cocido. No tengo más que un puñado de harina y una tinaja y un poco de aceite en una jarra. Y ahora estaba recogiendo un poco de leña para ir a cocinarlo para mi hijo y para mí. Comeremos y después nos moriremos de hambre. Bendito sea Dios de la gloria. Pero este profeta le dijo a la viuda: no te preocupes, que hay un Dios de poder, que hay un Dios que va a llenar tu tinaja. Habrá suficiente harina, habrá suficiente aceite. ¿Por qué? Porque tú recepcionaste al profeta de Dios en tu casa. Porque tú abriste la puerta de tu corazón al mensajero de Dios. Habrá abundancia en tu casa, aunque el pueblo de Dios se está muriendo. Aunque hay judíos que se están muriendo de hambre. Aunque hay creyentes que se están muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque rechazan la palabra. Hay personas que en estos tiempos son bautizados, que están muriendo de necesidad. Está muriendo su matrimonio, está muriendo su vida espiritual. ¿Por qué? Porque rechaza el mensaje de Dios, porque no acepta en su corazón a Cristo resucitado. Hay familias que se están muriendo, matrimonios que se están muriendo, jóvenes que se están muriendo. Bendito Dios de la gloria. En los vicios, ¿por qué? Porque rechaza la palabra, rechaza la profecía del Señor, que se anuncia el evangelio de Cristo. Bendito Dios de la gloria. Mientras que esta viuda, como cuántas personas que no hay necesidad de trabajo en su casa, no hay necesidad en su tinaja, no hay necesidad en su olla. Bendito Dios, siempre su mesa está llena. ¿Por qué? Porque su corazón primeramente está lleno de la presencia del Espíritu Santo. Porque primero su corazón lo llena de la palabra, para luego abundar su bolsillo, abundar su mesa de la bendición de lo alto. Bendito sea el santo nombre de Dios. Esta viuda, bendito sea Dios, recibió primeramente al profeta de Dios, para luego su mesa llenarse de pan. Porque Dios no abandona a aquel que le recepciona, a aquel que le recibe en su vida. Y lo que al Señor le duele tanto es que Él llegó a Nazaret, su tierra natal, lugar donde Él creció. Y en ese lugar, dice, Jesús comenzó a predicar. Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Jesús en su propia tierra es rechazado. Ahí donde Jesús creció, a donde ahí tiene sus parientes, sus familiares, donde Jesús tiene sus amigos, su compañero de infancia. En ese lugar el Señor Jesucristo, por ser el profeta, por ser el Mesías, por ser el que está predicando conversión, por ser el que está diciendo cambien su vida, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. La persona que no quiere volver a Dios, la persona que no quiere arrepentirse, la persona que no quiere cambiar de vida, bendito sea Dios, le está rechazando a Jesucristo. Pero el Señor conoce de rechazo. Desde un comienzo de su vida aquí en la tierra, dice la palabra en Lucas 2:7, la palabra de Dios. Y allí nació su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en el establo, porque ya no había alojamiento para ellos en el hotel. Bendito sea Dios de la gloria. Cuando Jesús nació ya no había alojamiento, ya no había espacio, ya no había lugar para Él en el hotel. Había espacio para todo el mundo, pero para el Señor Jesucristo no hay. Había espacio para todas clases de mujeres, pero no había espacio para la Santísima Virgen María, como sucede en estos tiempos. Hay espacio para el odio en el corazón, hay espacio para el resentimiento, para la rabia, hay espacio para juego en nuestra vida, hay espacio para tantos espectáculos, pero no hay espacio para Dios, no hay espacio para la oración en tu vida. Por eso el Señor hoy está diciendo que ningún profeta es bien recibido
recibida en su propia tierra. Bendito sea Dios, porque Jesús está queriendo entrar en tu vida por medio de esa persona que te predicó la palabra, por medio de esa persona que capaz tu esposa, tu esposo, que te está invitando a un retiro. Bendito Dios de la gloria, pero lo está rechazando. ¿Por qué? Porque en primer lugar en tu vida hay el trabajo, hay las cosas del mundo. Bendito sea Dios. La Virgen María ya sabía que esto sucedería, pues el profeta Simeón le había dicho en San Lucas, en su capítulo 2, versículo 34 al 35: mira, este niño está destinado a ser para que muchos en Israel caigan o se levanten. Él será una señal que muchos rechazarán, a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviesa tu propia alma. Bendito sea el santo nombre de Dios. Cuando rechazan a Jesucristo, el profeta Simeón le dijo a la Virgen María: cuando rechazan a tu Hijo Jesús, eso será para ti una espada en tu alma, en tu corazón. Bendito sea el santo nombre de Dios. Hasta este momento la Virgen María clavado con esa espada en su alma. ¿Por qué? Porque tantas personas que están rechazando a Jesucristo, hay tantas personas que no están recibiendo en su vida a Jesús el Señor. Aunque la Virgen María en todo momento está diciendo, San Juan 2:5, hagan todo lo que Él le diga, hagan lo que dice la palabra de Dios, practiquen la palabra de Dios, vivan el Evangelio. En todo momento la Madre de Jesús está instando al mundo entero para que se convierta, para que viva el Evangelio. Pero el mundo prefiere impulsar a Jesucristo como hizo este pueblo, porque dice la palabra, cuando Jesús predicaba, al oír esto, todos los que estaban en las sinagogas se enojaron mucho. Se levantaron y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte sobre el cual el pueblo estaba construido, para arrojarlo abajo desde allí. Bendito sea Dios. Este pueblo, al oír la palabra, al escuchar el Evangelio de Jesucristo, se enojaron mucho. Por eso llevaron a Jesucristo para despeñarlo en la cima de una montaña y arrojarlo de ese lugar. Expulsaron a Jesucristo de la sinagoga. En estos tiempos, bendito Dios, cuántas organizaciones, cuántos políticos está expulsando a Jesucristo del gobierno, está arrancando la cruz del gobierno, del Senado, del diputado, está arrancando a Jesucristo de los juzgados, está arrancando a Jesucristo de la fiscalía. ¿Por qué? Porque Jesús es la justicia, y en la fiscalía hay injusticia, hay corrupción, hay robo, hay mentira, hay engaño. Bendito Dios de la gloria. De la cárcel se está quitando a Jesucristo, de los colegios se está quitando a Jesucristo para implementar estas ideologías de género en estos tiempos, porque Jesucristo, hermano, no se compagina con la ideología del mundo. La filosofía de Cristo no es la filosofía del mundo. Por eso a Jesús le está expulsando de muchos lugares. Bendito Dios de la gloria. Porque Cristo no puede convivir con el pecado. Jesús no puede convivir con la ideología de este mundo. Bendito Dios de la gloria. Por eso, como esta gente, hay tanto que se están enojando con el Señor, que están expulsando a Jesús de muchos lugares. Hay personas que el que no quiera cambiar su vida, le expulsa a Jesús de su corazón. El que no quiera dejar su mala vida, expulsa a Jesús de su vida. Porque mientras tenga a Jesús no puede vivir en el pecado. Tiene que luchar, tiene que combatir para abandonar, para vencer. Bendito sea el santo nombre de Dios. El Señor hoy quiere entrar en nuestro corazón para cambiar nuestra vida. Hoy Jesús quiere entrar en nuestro corazón, en nuestra vida, para transformarlo todo. Bendito sea el santo nombre de Dios.